pregunta que me haría es por qué entró Tony. Es decir, la realidad es que a Rosario Robles no se le vincula directamente en esta acusación con la estafa maestra. Entonces va Rosario Robles en buena onda, digamos, a comparecer y la Sí, sí, capturan, digámoslo así, y la meten presa. ¿Eso es exactamente. ilegal o fue Así ilegal? es. Es ilegal porque la Constitución señala que la prisión preventiva justificada como esta debe de aplicarse solamente en casos excepcionales, punto, ¿eh? Rosario Robles no supo de este desvío multimillonario, Julio. Yo dudo que haya este desvío, Tony. Dudo realmente y no hay ninguna prueba en el expediente de que hubiera existido este desvío, ¿no? ¿Es una venganza? ¿Esto es una vendetta? Pues no sé si sea una venganza. Yo sé que tuvo graves problemas con Padierna. Sí es difícil creer que si hubo este desvío de recursos, esta triangulación de recursos extraordinaria con la estafa maestra, pues es difícil creer que ella no supiera, ¿no? Es decir, que no hay ninguna persona fuera de Rosario Robles procesada en estos momentos por lo que ellos llaman la estafa maestra y por las cantidades millonarias que yo te digo, ¿no? Oye, Julio, recuerdo que te entrevisté para MBS Televisión y en aquel momento me dijiste que Rosario Robles era inocente y que esto era una persecución política. ¿Lo sostienes? Es la revolución del debate en la llaga. Entrevista, debate y opinión. Yo soy Tony Aguirre y me da muchísimo gusto saludarles. Vamos a hablar del caso Rosario Robles y hay alguien que sabe mucho porque lo siguió mucho tiempo y seguramente lo sigue todavía y es su ex abogado, es Julio Hernández Barros, a quien yo le agradezco siempre porque cuando acudimos con él siempre está pendiente y atendiendo nuestro llamado. Gracias, Julio. Tony, un gran placer estar contigo y con todo tu selecto auditorio. Oye, Julio, salió este viernes 19 de agosto, salió del penal Rosario Robles, quien estaba acusada por la estafa maestra, pero no se le declaró ni inocente ni nada por el estilo. ¿Por qué salió Rosario Robles, querido Julio? Mira, yo la pregunta que me haría es por qué entró Tony. Es decir, la realidad es que a Rosario Robles no se le vincula directamente en esta acusación con la estafa maestra, sino es un delito de bagatela que tiene que ver con que afirma la fiscalía que no informó de ciertas cuestiones que estaban ocurriendo al interior de la Secretaría al presidente de la República. Es un tipo penal sui generis que no existe en ninguna otra parte del mundo y que tiene una penalidad además baja, una pena mínima de 2 años, de manera que la resolución de el juez, en ese entonces el juez Delgadillo Padierna, que dictó la prisión preventiva en contra de ella, fue una resolución totalmente ilegal, una Además, hay que resolución decirlo, sobrino de Dolores Padierna, sobrino de Dolores alcalce. Padierna, a quien se le relaciona como una de sus enemigas políticas, ¿no? Y bueno, esta resolución resultó ser ilegal, inconstitucional e incluso inconvencional. Tony rompe con los tratados en materia de presunción de inocencia y de libertad de los seres humanos y de prisión preventiva, sobre todo el Pacto de San José, uno de los principales tratados en materia de derechos humanos, que digamos, en un acto de cobardía, el juez dicta esta prisión preventiva de esta forma totalmente arbitraria y rompiendo los esquemas para los que fue creado, ¿no? La prisión preventiva fue creada, Tony, para asegurar que el imputado compareciera al juicio. De manera que aquí no había duda que iba a comparecer al juicio. Ella había interrumpido un viaje que estaba realizando en el extranjero y que pudo haber permanecido en él y justificado su inasistencia a la audiencia inicial precisamente por no estar en el lugar del juicio. Y sin embargo interrumpió sus vacaciones para regresar, para comparecer ante el juzgado por un delito, te digo yo, de bagatela y manifestar su A ver, interés Julio, en el déjame juicio. ver si entendí. Entonces va Rosario Robles en buena onda, digamos, a comparecer y la Sí, sí, capturan, digámoslo así, y la meten presa. ¿Eso es exactamente. ilegal o fue Así ilegal? es.
Es ilegal porque la Constitución señala que la prisión preventiva justificada como esta debe de aplicarse solamente en casos excepcionales, cuando tú tienes un grave riesgo de que la persona se sustraiga de la acción de la justicia, no cuando la persona misma va a buscar justicia. Es decir, que la Constitución señala solamente una medida excepcional y la ley señala que solo es dable la prisión preventiva justificada cuando las otras 14 medidas cautelares que trae nuestra ley no son suficientes para garantizar que la persona se presente. En este caso, ni siquiera hubiera sido necesario que le pidieran ir a firmar cada 15 días o cada mes. Ella se hubiera presentado al juicio, ella tenía y tiene el deseo de esclarecer los hechos y de comprobar su inocencia. Oye, Julio, recuerdo que te entrevisté para MBS Televisión y en aquel momento me dijiste que Rosario Robles era inocente y que esto era una persecución política. ¿Lo sostienes? Sí, claro, claro, yo sostengo su inocencia. Ella, te digo que está relacionada con un delito que no es delito en ninguna otra parte del mundo, que no es informar al presidente de algunos hechos que a juicio de la fiscalía debieron habérsele informado al presidente y que además, te digo, tiene una pena de 2 años de prisión, de manera es un delito menor, podríamos A decir, ver, un la delito de acusan bagatela. entonces de no haberle dicho a Enrique Peña Nieto este asunto del desvío de 5,073 millones de pesos de Sedesol y de Sedatu cuando ella estuvo. Cuando ella estuvo y del que no la involucran ni dicen que ella ha tenido que ver nada en este desvío, sino que ella debió haberse dado cuenta del desvío e informarle al presidente de lo que estaba pasando. Punto, ¿eh? Rosario Robles no supo de este desvío multimillonario, Julio. Yo dudo que haya este desvío, Tony. Dudo realmente y no hay ninguna prueba en el expediente de que hubiera existido este desvío, ¿no? Solamente son dichos de la fiscalía, pero no hay ninguna prueba en el expediente de que hubiese existido este desvío, ni hay nadie detenido por un desvío de 5,000 millones de pesos en este momento, ¿no? Entonces, pues eso llama la atención, por supuesto, ¿no? A ver, ¿qué estás insinuando? O creo que lo has mencionado incluso en aquella charla, si mal no recuerdo, querido Julio. ¿Es una venganza? ¿Esto es una vendetta? Pues no sé si sea una venganza. Yo sé que tuvo graves problemas con Padierna, sé que su relación no era buena con ella, pero por lo menos sí veo grandes irregularidades en el procesamiento de Rosario Robles, ¿no? Además de que prácticamente tiene compurgada la pena, si ahorita la declararan culpable, pues la darían por compurgada de la pena del delito, ¿no? Hasta se Entonces, pasó, ¿no? se pasó, si le ponen la pena mínima, ya le deben un año de su vida que pasó en un penal de Santa Marta de manera totalmente ilegal y además innecesaria, ¿no? Bueno, aquí lo que hemos visto es que a este régimen las leyes se las pasan por el arco del triunfo, sin lugar a dudas. Has mencionado tú que tuvo graves problemas Rosario Robles con Dolores Padierna, pero no nos vayamos muy lejos, con López Obrador, mi querido Julio, ¿no? También se pensaba que era una venganza directa del actual presidente, ¿o tú qué piensas? Bueno, pues yo lo que vi es que, por ejemplo, López Obrador fue, como dicen en la política, el delfín de Rosario Robles, ¿no? Después de que Rosario Robles ocupó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, ella misma impulsó la candidatura de López Obrador para que la sucediera en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, yo pensaría que son aliados políticos y a lo mejor la única recriminación que podría haberle hecho pues es que se fue al PRI en lugar de haber conservado su militancia en el PRD que tenían o haberse afiliado a Morena, ¿no? Y bueno, pues como el caso de ella de haber cambiado de partido, te puedo citar decenas, ¿no? Incluso pues en el gabinete del presidente no creo que haya una sola persona que no haya militado en otros partidos, ¿no? Y no Sin por eso lugar a se puede dudas, discriminar, sin lugar a ¿no? dudas. El presidente dice que no es su fuerte la venganza. Yo no sé si hay que creerle o no, pero él asegura que no es su fuerte la venganza. ¿Tú qué crees, Julio? Pues mira, yo desearía que no lo fuera, ¿no? Es decir, todos deseamos un presidente que sea objetivo, que tenga suficiente mano izquierda para tratar a quienes no
comparten sus puntos de vista, que son muchos también, ¿no? Y mi papá todavía me contaba que en alguna cantina estabas contando chistes de Echeverría y te oía alguien del gobierno y te echaba en cara esa situación y te llevaban detenido al campo militar y ahí te tenían 2, 3 días por haber contado un chiste en contra del presidente, ¿no? Creo que esa etapa está superada y nosotros, pues los demócratas, Más o buscamos menos, que ¿eh? sea, ¿no? Te lo Sí, digo como periodista, ¿no? sí. Más o menos. Pero bueno, volviendo al punto, ¿qué sigue con el caso Rosario Robles, Julio? Si es difícil creer que si hubo este desvío de recursos, esta triangulación de recursos extraordinaria con la estafa maestra, pues es difícil creer que ella no supiera, ¿no? Aquí acusan a 22 dependencias del gobierno federal de haber participado en lo que ellos llaman la estafa maestra, obteniendo recursos de manera irregular, sacándolos del presupuesto estos recursos y derivándolo a las campañas políticas del PRI fundamentalmente. Esa es la acusación y muchos miles de millones de pesos, dicen, se sacaron mediante este mecanismo en 22 dependencias. La realidad es que de las 22 dependencias, solo a una, que es Sedatu, que es la de Rosario Robles, se ha perseguido cuando hay otras 21 que están mencionadas en este informe de la Auditoría Superior de la Federación de la llamada estafa maestra y en la que están involucrados decenas de servidores públicos de acuerdo con este mismo informe, a los que tampoco se ha procedido en contra, ¿no? Es decir, que no hay ninguna persona fuera de Rosario Robles procesada en estos momentos por lo que ellos llaman la estafa maestra y por las cantidades millonarias que yo te digo, ¿no? Ninguna otra de las otras 21 dependencias han sido investigadas, ni sus titulares, ni siquiera personas de segundo o tercer nivel han sido investigadas. A ver, Julio, de ahí que tú pienses que esto fue, digamos, un montaje. Pues yo creo que es un error de cálculo. Ellos vieron millones que se daban en contratos que fueron lícitamente aprobados y con esta situación de la Auditoría Superior de la Federación seguramente vio algo que no le parecía y creó esta estafa maestra cuando en realidad yo te puedo decir que he analizado el fondo del asunto, aunque no debiera haberlo hecho porque no se le acusa a ella de eso, pero yo vi los contratos que existían con distintas dependencias y en todos los casos había los entregables que se habían solicitado, estaban a la vista. Muchos asuntos los vimos en la Auditoría Superior de la Federación, en donde uno por uno fuimos mostrando cómo se habían cumplido adecuadamente esos contratos, cómo se contaban con los entregantes. Ahora, Julio, este reportaje de la estafa maestra que ganó premios fue, y sí tengo que abogar por los periodistas, fue algo muy, muy bien orquestado, fue algo muy bien investigado, bien articulado, una investigación que ha ganado premios internacionales muy importantes. ¿Qué tendrías que decir entonces al respecto sobre la investigación periodística de la estafa maestra? ¿Qué es eso, Tony? Y me parece buenísima desde el punto de vista periodístico, ¿no? Un buen estudio periodístico, ¿no? Que es digno de ganar premios, pero de ahí a una carpeta de investigación, pues hay no un río de diferencia, un mar que tienes que cruzar para llegar a una carpeta de investigación. Es decir, yo no digo que no haya habido rigor en la información, pero entre otras cosas, tú, por ejemplo, como periodista tienes la facilidad de que no tienes que revelar tus fuentes. Por ejemplo, yo te puedo decir algo y tú escribirlo y no revelar tus fuentes. El Ministerio Público no, ¿no? El Ministerio Público tiene que identificar perfectamente quién lo dijo, cómo lo dijo y qué pruebas aportó de su dicho, ¿no? Estaba yo leyendo que Rosario Robles se le dijo, se le pidió, o no sé cómo se diga legalmente, que hablara de Enrique Peña Nieto y de involucrados en el caso, y ella no quiso, y ella dijo que no iba a mentir para salir de la cárcel. ¿Qué dices al respecto? Es decir, que ella, hasta donde yo sé, y me lo ha dicho, me lo dijo a mí cuando fui su abogado, que ella no tenía datos de alguna irregularidad que hubiera cometido el presidente de la República o el secretario de Economía o el secretario de Gobernación,
que ella no tenía acceso a esos datos y que ella, por supuesto, jamás se le dio alguna instrucción para desviar alguna cantidad de dinero y entregarla para las campañas por parte de Videgaray o del presidente de la República. Eso me lo dijo varias veces, ¿no? Entonces querían que dijera algo que no le constaba y de lo que además no tenía el segundo paso que te digo, ¿no? Las pruebas para sustentarlo, ¿no? Si ella misma manifiesta que no se lo dijeron, pues menos va a tener prueba de que se los dijeron, ¿no? Y bueno, pues ella es de la postura de que eso no ocurrió, vaya, ¿no? Ok, entonces, en resumen, Enrique Peña Nieto no le pidió a Rosario Robles, clávate esa lana, clávate ese dinero para el PRI, para nuestras campañas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Que yo tenga conocimiento, no, Tony, ¿no? Muy Que yo bien, tenga conocimiento. Julio, quiero agradecerte infinitamente esta entrevista y pues que tenemos unos segundos. ¿Has sabido algo de Rosario Robles? ¿Has platicado con ella recientemente o después de ser su abogado ya rompiste contacto con ella? Realmente poco contacto tuve con ella después. Yo la acompañé, fue un tema de honorarios, te lo digo porque lo dije públicamente cuando ocurrió, y yo la acompañé ya sin cobrar un tiempo hasta que consiguió otro abogado que la representara, en este caso el licenciado Mendieta, que te menciono, un abogado de primer nivel, bueno, pues las pruebas de la calidad de la defensa que ha hecho están a la vista con la libertad de Rosario Robles. Yo lo respeto profundamente a él. Con él he tenido alguna relación porque somos abogados penalistas los dos, hemos ido a comer un par de veces, nos hemos visto, pero evitamos tocar el tema, ¿no? A ver, ¿ya Rosario no tenía lana para pagarte o qué fue lo que pasó, Julio? Así literalmente, Tony, ¿no? Y además fue algo público, ¿no? No es algo que te venga a decir ahora si no lo dije en su momento. Habíamos hecho un convenio de honorarios, el asunto fue creciendo y llegó el momento en que dijo, no tengo dinero para pagar los honorarios, no la podía dejar en ese momento y que fuera el defensor de oficio el que tomara su caso, así que esperamos un tiempo prudente a que consiguiera un buen abogado, consiguió uno magnífico y dejé por ese motivo la defensa de Rosario Robles, pero la dejé en manos inmejorables, ¿no? Julio Hernández Barros, muchas gracias, ex abogado de Rosario Robles. Gracias por siempre atender al llamado de un Un servidor y abrazo. de nuestro público. Básicamente, has puesto el dedo en la llaga y bueno, ya nada más dime sí o no. ¿Algún día declararán inocente las leyes mexicanas a Rosario Robles? Sí, Muy bien. sí. Y estaremos platicándolo si tú me lo Claro que sí, permites. aquí estaré contigo y con tu auditorio tan selecto, tan querido, querido Tony. Y a ti un abrazo muy, muy cariñoso. Gracias. Pues así el caso de Rosario Robles. Usted, si le gusta este video, si te gusta este video, compártelo, dale like, coméntalo, dinos si te parece, si no te parece, qué piensas de lo que ha dicho aquí Julio, un hombre que de primera mano sabe del caso, que estuvo muy cercano a él, evidentemente como el abogado que fue. Muy bien. Yo soy Tony Aguirre, en La Llaga, la revolución del debate. Hasta la próxima.